Bueno, vamos a hablar de la preproducción y empezaremos por el guión. ¿Qué pasa con el guión en las escenas íntimas? Hay dos cosas a tener en cuenta sobre todo. Una, cuál es la función de la escena en la película, en la narrativa, en la historia, a dónde nos lleva esta escena, qué nos trae, de qué nos está hablando, cómo avanzamos, cómo entendemos más los personajes o avanzamos en la historia, de qué sirve, ¿no? Como cualquier otra escena en una película, no puede ser gratuita. A veces encontramos escenas íntimas que resulta que son totalmente vacías, ¿no? Que simplemente están allí pues, para cumplir un poco de color o para enseñar a tal actor que es conocido. Entonces esas escenas no funcionan y no deberían estar en la película, no deberían rodarse. Si realmente en tu guión la escena íntima que tienes no tiene una función narrativa, no tiene una función sobre los personajes, sobre la historia, elimínala. Si tú quieres que tenga una función, trabájala para que tenga. Si tú quieres tener esa escena, ¿por qué la quieres tener? ¿De qué habla? Y por lo tanto tienes que tener muy claro las motivaciones de los personajes y qué es lo que está pasando en cada momento. Y esto me lleva al siguiente punto, que es en el guión hay que describir bien las escenas, con mucho detalle. No podemos tener en un guión María y Pepito y entran en la habitación, se besan, se tiran en la cama y hacen el amor o tienen sexo. Eso no es una escena, eso no es un guión. Hay que describir las escenas bien, hay que escribir con detalle lo que pasa en la escena, porque no es lo mismo si esas dos personas tienen sexo de manera apasionada o de manera automática o se meten bajo las sábanas y se cubren, o en cambio se quitan la ropa uno a otro y van en la cama y luego están en el suelo. Hay que explicar lo que pasa y en detalle. Uno, porque desde el punto de vista de la escritura de guión y de lo que estábamos diciendo de la función de la escena, es necesario, ¿no? Como todas las escenas están bien descritas porque todo tiene una función, todo tiene un sentido. Y por otro lado, esto también me lleva a que cuando los actores leen el guión necesitan saber bien qué tipo de escena van a hacer, porque igual un actor puede no estar dispuesto a hacer ciertas cosas y ya desde el guión lo sabe y entonces puede, digamos, nos ahorramos tiempo, porque si un actor lee el guión que está muy bien detallado y dice yo esto no lo puedo hacer, no voy a coger este papel, no lo voy a aceptar porque no lo puedo hacer, llama a su agente o llama al productor y dice mira yo no voy a hacer esta escena, ¿se puede cambiar? No. Bueno, entonces no acepto el papel y nos ahorramos luego muchos problemas en los ensayos y muchos problemas más adelante. También a la hora del casting, que es el siguiente punto, ahora hablaremos cómo es importante escribir bien las escenas para los castings, ¿de acuerdo? Primera sesión de casting abierto a diferentes personas. Muy importante, nunca se puede pedir, nunca se puede tener una escena íntima como primer casting, ni pedir ningún tipo de desnudo o semidesnudo en el primer casting. Me da igual que el personaje tenga 10 escenas en las que está desnudo. No se le puede pedir de primeras a un actor que se desnude. En todo caso, si tú primero lo ves y te gusta y le quieres hacer un callback, lo llamas para un segundo casting, ahí sí que le puedes decir, mira, es que este personaje pasa la mitad de la película desnudo. Así que necesito verte pues un poco cuál es tu cuerpo. También es importante, si tu personaje va a estar desnudo, y es muy importante para la película, para la historia, que esté desnudo, avisa desde antes, ¿de acuerdo? No esperes a que la persona esté en el casting y le digas, me ha gustado mucho tu casting, pero en el siguiente tienes que venir desnudo porque este personaje tiene todas estas escenas. Entonces ya tenemos, hacemos el callback, el segundo casting, y ahí sí que ya podemos, si es importante para el papel, decirle a las personas, bueno, pues necesitaremos un semidesnudo o la próxima escena para una de las escenas en el callback va a ser una escena íntima. Si ese es el caso, si es necesario, es muy importante avisar a los actores antes de que vengan, idealmente 48 horas antes, ¿de acuerdo? Para que puedan preparárselo, para que puedan hablar con sus agentes si lo necesitan. Y además de avisarles con 48 horas, mandarles un guión detallado de las escenas que van a hacer. ¿Por qué? Porque ellos tienen que prepararse y porque además un actor que viene a un casting en el que va a hacer una escena íntima o en el que va a haber un tipo de desnudo, tiene el derecho, y yo recomiendo siempre que lo hagan, de traer a una persona acompañante, una persona neutra y observadora, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque esa persona va a hacer que el ambiente se convierta en un ambiente totalmente profesional y no íntimo. Parece una tontería, pero cuando de golpe solamente hay 2 o 3 personas en una habitación pequeña, con poca iluminación, y una chica
por ejemplo, un chico se está quitando la ropa, depende de cómo eso de golpe se convierte en un espacio íntimo y no en un espacio profesional. Si esa persona ha traído a alguien y tenemos a un observador o observadora, automáticamente eso se rompe, porque hay alguien neutro y ya no es íntimo, ya es profesional. Entonces, recomiendo siempre a los actores que si puede entrar a alguien, aunque sea un amigo, un acompañante, es mucho mejor, se van a sentir muchísimo mejor. Y también por eso tienen que ser avisados. La producción debe avisar a los actores para que puedan prepararse y puedan decidir si quieren traer a alguien, ¿de acuerdo? Digamos que ya lo hemos montado, ya hemos mandado el guión, hemos avisado, ¿de acuerdo? Llega la hora del casting, ¿qué pasa? Equipo mínimo, muy importante. No podemos tener 15 personas en el casting en una escena íntima, sino que tenemos que mantener un espacio con menos gente para que sea menos agresivo para las personas que están haciendo el casting. Equipo mínimo, ¿qué significa? Director de casting, director, quizá el productor, la persona que lea, ya, no necesitaríamos más gente. También, muy importante, si el casting se va a grabar o se van a tomar fotos y hay desnudos, semidesnudos o cosas íntimas, hay que pedir autorización por escrito, hay que tener preparado un contrato donde el actor o la actriz firme su autorización para ser grabado o fotografiado. Y también en ese mismo documento tiene que haber un compromiso por parte de la producción de destruir ese material una vez termine el casting, ¿de acuerdo? Una vez se haya terminado el proceso de casting, ese material tiene que ser destruido. ¿Por qué? Porque nadie tiene por qué ver eso. O sea, estamos hablando de fotografías quizá de alguien en ropa interior. ¿Qué pasa? Si más adelante, imaginemos que yo hago ese casting y en 10 años yo soy súper famosa y entonces esa persona que hizo el casting decide vender esas fotografías, ¿no? Con ese contrato yo puedo, digamos, protegerme legalmente y funciona por los dos lados, ¿no? Legalmente tú también te proteges como producción porque esa persona ha dado permiso para que le hagan fotografías. Entonces funciona mucho mejor, es un contrato muy sencillo y hay que tenerlo siempre. ¿Qué más? Si la escena además de intimidad contiene abuso o violencia, ¿sí? Siempre debe haber alguien coordinando esa escena, no podemos dejarlo, y menos en un casting, así como a que ellos lo hagan, ¿sí? Tiene que haber alguien coordinando esos movimientos, coordinando esas escenas. Si va a haber, por ejemplo, una escena de abuso sexual en el casting, yo no recomiendo que esos sean tipos de escenas de casting, pero quizá es muy importante porque estás buscando justamente la persona que haga el papel de abusador, ¿no? Siempre tienes que tener a alguien que coreografíe eso, que vigile. Si no es un coordinador de intimidad, puede ser un coreógrafo de movimientos o alguien de lucha, ¿de acuerdo? Que se encargue de que entre ellos no haya problemas y que esa escena pueda hacerse bien, sin peligros. Muy, muy importante, nunca se pedirán desnudos completos, ¿de acuerdo? No le puedes exigir a un actor que se desnude completamente en un casting. En el caso de que sea muy, muy importante para tu papel, puedes hablar con ese actor, preguntarle si estaría dispuesto, le tienes que explicar por qué, y si accede, accede. Y si no, no se puede obligar. No le puedes decir a alguien que no contratar a alguien para tu película porque no se quiso desnudar completamente en un casting no es correcto, ¿de acuerdo? Yo creo que hay muchísimas maneras. Pensemos realmente si es necesario ver a esa persona desnuda. Se le puede preguntar si es importante, si tiene marcas, si tiene cicatrices, si tiene tatuajes. Incluso si necesitas tener detalles sobre sus genitales, se los puedes preguntar si realmente es importante. Siempre eso son excepciones y eso dando una justificación, ¿de acuerdo? No puede ser injustificado, no puedes decirle, ah, vale, pero oye, ¿cuál es el tamaño de tu pene? No, si eso es importante, tenemos que dar una buena explicación de por qué es importante, qué tiene que ver con el personaje, y en todo caso, si una vez hemos dado esa explicación, el actor te quiere dar esa información, te la puede dar. Hay que pensar que ellos ni siquiera están en su trabajo, están en un casting, no van a cobrar por eso, y tenemos que respetar también eso, ¿de acuerdo? Cuando eso, como estaba diciendo, cuando hay excepciones, por ejemplo, también necesito saber cómo es tu pezón, porque en la historia hay todo un cuento donde se habla de los pezones de la tal persona, bueno, por lo que sea, ¿no? Es algo erótico y hay que saber un poco cómo es. Tú realmente necesitas verlos, o si le preguntas a la chica, quizás simplemente te lo puede describir. O igual cuando le das esta explicación a esa persona, entiende el contexto, ¿no? Lo que hablábamos, y dice, ah, ya entiendo por qué lo necesitas ver. Listo, te muestro, no me tomes foto, pero yo te lo muestro aquí, por ejemplo. Tenerlo muy en cuenta. Cuando ellos muestran esas partes,
es porque quieren, pero no se les puede obligar. Una cosa y un consejo para actores. Un actor en la audición, cuando en duda sobre una escena íntima, por ejemplo, cuando te dicen eso y tienes un poco de dudas, ¿esto cómo va a funcionar? No acabo de entender. Que debe preguntarle al director cómo será el enfoque de esa escena, cómo lo vas a rodar. Por ejemplo, qué tienes pensado, esa escena cómo va a funcionar, lo vas a enfocar desde un punto de vista onírico o va a ser súper realista. Si el director no te sabe dar una respuesta a eso, yo diría sospecha, alarma, ¿de acuerdo? Incluso a lo mejor ahí decides irte del casting. Si el director o directora te sabe dar una explicación buena, detallada, aunque luego pueda cambiar porque obviamente la visión puede cambiar más adelante, pero si en el momento tiene una visión clara de lo que quiere hacer con esa escena, eso es un gran indicador de que la persona sabe lo que está haciendo, ¿de acuerdo? Y a lo mejor una vez tengas esa información dices, ah, listo, entonces sí quiero hacerlo, ¿sí? Eso también es un consejo para directores. Esas escenas tenéis que tenerlas muy claras. No se vale, yo creo que lo voy a hacer así, o bueno, ya lo veremos en los ensayos. No, hay que tener una idea clara, porque si no, un actor no sabe dónde se está metiendo, ¿de acuerdo? Por último, una vez tengamos cerrado el casting ya, todas las escenas íntimas deben ser discutidas entre actor, director, productor y agente, ¿sí? Nos sentamos en una mesa todos, hablamos de esas escenas, añadiendo en el contrato todas las cláusulas necesarias. Ya sea, yo tengo un tatuaje, no quiero que este tatuaje se vea en ningún momento, ya sea yo no quiero enseñar los pechos, o sí, o ahí se hacen todas las negociaciones teniendo en cuenta cómo son las escenas y se ponen en el contrato. En el caso de que las escenas sean modificadas o hay añadidos, esas cláusulas se deben ir renegociando escena por escena. Durante el curso del rodaje, si hay cosas que cambian, se vuelven a negociar, pero hay que volver a sentarse y volver a ponerlo sobre escrito. Muy importante.